Inversores en plata, algo se ha roto en el sistema y aún no ha salido en primera plana. Hoy hemos recibido una nueva señal de que la Reserva Federal está acorralada. La máquina de deuda está fuera de control y el mercado de bonos seguros acaba de admitir discretamente lo que la mayoría de la gente aún no ve. Soy O'Jonah y en este vídeo voy a mostrarles lo que acaba de cambiar hoy. ¿Por qué la Reserva Federal se encuentra ahora atrapada entre una espiral de deuda y el riesgo de inflación? Y lo que eso significa para la plata de cara a 2026. Segmento 1. Lo que acaba de cambiar hoy. Empecemos por la parte de hoy, porque no se trata de una teoría a largo plazo. Se trata de una situación actual. En su última medida, la Fed ahora habla abiertamente de mantener las tasas más altas durante más tiempo. Pero, al mismo tiempo, el mercado de bonos está empezando a descontar recortes futuros, porque la economía subyacente no puede soportar este nivel de estrés para siempre. La curva de rendimiento, ese diferencial entre los tipos de interés a corto y largo plazo, ha estado profundamente invertida durante meses, y ahora está tratando de revertirse. Esa reversión no es una vuelta de victoria. Históricamente, es lo que ocurre justo antes o durante una recesión, cuando la Fed comienza a recortar ante la debilidad. Entonces, ¿qué ha cambiado hoy? La nueva evolución de los precios de los bonos y la comunicación de la Fed indican que estamos entrando en una fase en la que la inflación no ha desaparecido por completo. El crecimiento se está ralentizando y la Fed casi no tiene una salida clara sin romper algo importante. Cuando se produce este tipo de trampa, los activos refugio, como el oro y la plata, dejan de cotizar como metales aburridos y comienzan a cotizar como pólizas de seguro contra errores políticos. Esa es la zona en la que nos estamos deslizando ahora. Segunda parte. La posición imposible de la Fed. Para comprender realmente por qué esto es importante, hay que entender la caja que la Fed ha construido a su alrededor. Por un lado, la Fed subió los tipos de interés de forma agresiva para combatir la ola de inflación posterior a la pandemia. Esas subidas elevaron los costes de financiación para los gobiernos, las empresas y los hogares. Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos está registrando déficits masivos y refinanciando billones de deuda existente a tipos de interés más altos. Cada vez que los bonos vencen y se refinancian a los rendimientos actuales, la factura de los intereses se dispara. Esta es la trampa. Si la Fed mantiene los tipos altos para aplastar la inflación, los gastos por intereses del gobierno se disparan. Las quiebras empresariales se aceleran. El desempleo aumenta. La presión política sobre la Fed se vuelve extrema. Si la Fed recorta los tipos demasiado pronto para salvar la máquina de la deuda, el riesgo de inflación se reaviva. El dólar se debilita. La confianza y el dinero fiduciario se erosionan más rápidamente. Eso es lo que realmente significa que la Fed esté atrapada. Cualquier decisión que tomen ahora perjudicará a algo, o bien a la economía, o bien a la moneda, o bien a ambas. Cuando los bancos centrales pierden sus opciones limpias, los activos tangibles ganan poder. Tercer segmento, el mercado de bonos. La confesión silenciosa, ¿cuándo? El mercado de bonos. Todo el mundo mira el mercado de valores. El dinero serio mira los bonos. El vídeo que estamos reflejando destaca cómo el comportamiento de los bonos está gritando ahora que la historia de quedó más alto durante más tiempo no durará para siempre. El mercado ya está valorando un futuro en el que la Fed se ve obligada a dar un giro para proteger la estructura de la deuda. Hay indicios de que los rendimientos en determinados vencimientos clave han dejado de subir y han comenzado a aplanarse o a revertirse. Aunque la Fed sigue hablando con dureza, la curva está tratando de pasar lentamente de una profunda inversión a la normalidad. Y históricamente, ese cambio no es alcista. Es una señal de recesión. Es como si el mercado de bonos dijera: Eco, creemos que tendrás que recortar, no porque quieras, sino porque no tendrás otra opción. No. Una vez que esa se convierte en la creencia dominante, se cuestiona la credibilidad a largo plazo de la moneda. Es entonces cuando el oro y la plata dejan de ser objetos de comercio y comienzan a ser puertas de salida para el capital. Cuarto segmento. Espiral de deuda. ¿Por qué esto no puede continuar para siempre? Hablemos del lado de la deuda en lenguaje sencillo.
Estados Unidos no solo está pidiendo más préstamos, sino que los está pidiendo a tipos más altos. La deuda federal total ya asciende a decenas de billones. Cada aumento del 1% en los costes medios de los intereses se traduce en cientos de miles de millones en pagos adicionales de intereses anuales a lo largo del tiempo. Esos intereses tienen que pagarse de algún sitio. Impuestos más altos, recortes del gasto o más endeudamiento y creación de dinero. Ahora combinemos eso con la deuda corporativa que se refinanció a tipos bajos y que ahora está madurando en un mundo de tipos más altos. Los hogares hacen malabarismos con hipotecas, préstamos para automóviles, tarjetas de crédito y deuda estudiantil con intereses más altos. Por eso la Fed está atascada. Mantener los tipos altos. El servicio de la deuda aplasta la economía real. Recortar los tipos drásticamente. La inflación y el riesgo cambiario se disparan. En cualquier caso, el perdedor a largo plazo es el poder adquisitivo, que es precisamente lo que la plata y el oro están diseñados para proteger. Segmento 5. ¿Por qué la plata es diferente del simple hermano pequeño del oro? Ahora usted podría decir, ya de acuerdo, John. Eso explica el oro. Pero ¿qué pasa con la plata específicamente? La plata no es solo el oro de los pobres. Es un metal híbrido, monetario, como el oro, que se utiliza como reserva de valor, históricamente utilizado como dinero. Reacciona con fuerza a los tipos reales, las expectativas de inflación y la confianza en la moneda. El metal industrial, a diferencia del oro, es fundamental para los paneles solares, la electrónica, las baterías, la tecnología médica y mucho más. Y la demanda proviene de la fabricación y las infraestructuras reales, no solo de los inversores. Así que, cuando la Fed se ve atrapada, entra en juego el ángulo monetario. Los inversores buscan coberturas. Cuando el mundo está impulsando con fuerza la electrificación, la energía solar, los vehículos eléctricos y la tecnología, entra en juego el ángulo industrial. Y la demanda del mundo real se mantiene estable. Por eso la plata puede moverse más rápido que el oro en ambas direcciones. Cuando el miedo se dispara, la plata puede superar al oro en la subida. Cuando la liquidez se agota, la plata puede sufrir un golpe más duro, lo que le proporciona caídas increíbles si sabe lo que está comprando. En un mundo atrapado por la Fed, con una deuda elevada y una inflación que no ha desaparecido, esa volatilidad no es un error. Es una oportunidad si respetas el riesgo. Segmento 6. La impactante verdad. La inflación no ha desaparecido realmente. Lo impactante no es que la inflación se haya enfriado desde su pico. Lo impactante es que incluso después de las subidas de tipos, los precios no han vuelto a bajar. Simplemente han subido más lentamente. El nuevo nivel alto de precios es ahora la base, no un pico temporal. La inflación de los servicios, los alquileres, la sanidad y los costes de los seguros siguen siendo elevados y difíciles de reducir. Así que cuando la Fed dice que estamos ganando la batalla, lo que realmente quiere decir es que hemos frenado la hemorragia. Pero la herida sigue abierta y el paciente ya está más débil. La plata y el oro no están luchando por el próximo 0,2% en un informe de inflación. Están respondiendo a una realidad más profunda. Una vez perdido, el poder adquisitivo no vuelve. Los gobiernos rara vez optan por la austeridad. Optan por más gasto, más deuda y finalmente dinero más fácil. Ese es el juego a largo plazo en el que brilla la plata. Segmento 7. ¿Cómo suele terminar esta situación? Si se estudia la historia, los bancos centrales atrapados tienden a seguir un camino familiar. Fase de negación. La inflación es transitoria. La economía es fuerte. Mantendremos los tipos más altos durante más tiempo. Fase de estrés. El servicio de la deuda empieza a hacer daño. Aumentan las quiebras empresariales. El desempleo repunta. Aumenta la presión política. Fase de pivote. Recortes de tipos o flexibilización encubierta. Más compra de bonos. Inyecciones de liquidez. Programas especiales. El discurso da un giro. Necesitamos apoyar el crecimiento y la estabilidad financiera. Fase de consecuencias. La moneda se debilita. Los activos tangibles
y las materias primas suben de precio. Las personas que confiaban en el efectivo se ven presionadas. Nos encontramos en algún punto entre la fase 1 y la fase 2. Seguimos hablando con dureza sobre la inflación, pero el mercado de bonos, las matemáticas de la deuda y la economía real ya nos están empujando hacia la fase 3. Por eso la frase Buffett, atrapada o no, es un cebo para atraer clics. Es una descripción del ciclo que se repite. Segmento 8. ¿Qué significa esto en la práctica para los inversores en plata? Bueno, basta de teoría. ¿Qué haces con esto como inversor en plata? Así es como lo ve un inversor serio. No intentes hacer operaciones intradía con la Fed. Construye un marco y deja que el mercado te dé entradas. Ideas clave. Horizonte temporal. Si se piensa en un plazo de 2 a 5 años, la pregunta no es si bajará la plata la semana que viene, sino, creo que la deuda, la trampa de la Fed y el riesgo de inflación serán peores dentro de 3 años. Si la respuesta es sí, entonces la plata a niveles bajos no es un problema. Es un regalo. Tamaño de la posición. Nunca se apuesta todo a un solo precio. Se escala a lo largo del tiempo y los niveles. Así, la volatilidad juega a su favor, no en su contra. Mezcla. Algunas personas prefieren la plata física para la protección a largo plazo. Otras utilizan ETF, mineras o futuros para obtener apalancamiento. Pero eso conlleva un riesgo mayor. Cuanto más apalancado esté, más le pueden afectar las jugadas a corto plazo de la Fed antes del movimiento real. Paciencia. El sistema no se rompe según su calendario. La Fed alargará esto todo lo posible. Tu ventaja no es predecir el día exacto. Es posicionarte antes de que la multitud se dé cuenta de que nunca hubo una salida indolora. Segmento 9. Oro frente a plata. ¿Cuál es más inteligente en este caso? Este vídeo de la competencia también dedica tiempo a comparar el oro y la plata. Presumamos la lógica. El oro, el principal metal monetario, tiene un mercado más profundo y líquido. Los bancos centrales lo compran y lo mantienen activamente como reserva. Suele liderar las primeras fases de las crisis o las tensiones políticas. La plata, más volátil, mercado más pequeño, menor presencia de los bancos centrales, mayor participación minorista, industrial y especulativa. A menudo va por detrás del oro al principio, pero luego reacciona de forma exagerada. Así que, en un mundo atrapado por la Fed, el oro es la póliza de seguro conservadora. La plata es la apuesta de alto beta en la misma historia subyacente. Para muchos inversores, la respuesta no es el oro o la plata. Es el oro y la plata, pero con diferentes ponderaciones en función de la tolerancia al riesgo. Segmento 10. Palabra final. ¿Por qué necesitabas ver esto hoy? Entonces, ¿por qué digo que necesitas ver lo que ha cambiado hoy? Porque los cambios de hoy no se refieren a una vela aleatoria o a una frase de la Fed. La acción de los bonos confirma la trampa de la Fed. Las matemáticas de la deuda confirman. ¿Qué tal, amigos? Están viendo que el Bitcoin se cotiza entre 60.0 y 65.0 en este preciso momento, ¿verdad? Pero saben que hace solo 4 meses, en octubre de 2025, esa misma moneda valía $6.000. Así es, una caída de casi el 50% desde su máximo. Y lo peor es que nadie está hablando con claridad sobre lo que realmente está causando esta venta masiva. Así que siéntense, porque en los próximos 10 minutos entenderán todo lo que hay detrás de este movimiento. Y sobre todo, por qué cambia completamente el panorama para 2026. Empecemos por lo básico. ¿Qué diablos pasó en octubre de 2025? El Bitcoin alcanzó su máximo histórico de $12.600. Era una euforia total. Todo el mundo hablaba de un superciclo. El Bitcoin va a llegar a 200.0. Ahora sí. Entonces llegó el cuarto trimestre de 2025 y fue una masacre. El Bitcoin cayó un 22% solo en ese trimestre, cerrando el año por debajo de los 90.000. Y 2026 comenzó aún peor. Hoy, mientras grabo esto,
El Bitcoin se cotiza entre 60.0 y 65.0, una caída acumulada del 30% solo en 2026. Más de $1.000 millones en posiciones liquidadas en cuestión de horas. Pero aquí está la cuestión. Esta no es una caída cualquiera. No es solo una corrección del mercado. Hay algo estructural sucediendo, y hay un hombre en el centro de todo esto. Déjame presentártelo o volver a presentártelo. Allí, anteriormente conocida como MicroStrategy. Esta empresa, dirigida por Michael Saylor, el papa del Bitcoin, no es una empresa tecnológica común. Se ha convertido en una máquina de comprar Bitcoin con dinero, que ni siquiera es suyo. Fíjate en el esquema. Strategy emite acciones y vende deuda convertible, como si prestara dinero, prometiendo devolverlo en acciones más adelante. Con ese dinero compra Bitcoins, muchos Bitcoins. Actualmente tienen más de 713 Bitcoins. Eso es el 4% de todos los Bitcoins que existirán. ¿Y cuál fue el coste medio de compra? 76.0 por Bitcoin. Haz los cálculos conmigo. Con el Bitcoin a 65.0 hoy, están en pérdidas. Y no son pérdidas pequeñas, no. Solo en el cuarto trimestre de 2025. Strategiet reportó pérdidas de $12.400 millones. Pero tranquilo, hay más. Las acciones de la empresa MSTR cayeron un 66% desde su máximo. ¿Y sabes qué es lo peor? La empresa vale menos que el Bitcoin que tiene. Déjame explicarlo mejor. Imagina que tienes una caja con $100 en monedas, pero si alguien quiere comprarla, la vendes por $80. ¿Tiene sentido? No. Pero eso es exactamente lo que está pasando con Strategy. El valor de mercado de la empresa ronda los 46.0 millones de dólares, pero el Bitcoin que posee vale 60.0 millones. Esto se denomina negociar con descuento sobre el NAV, valor neto de los activos. ¿Y por qué es importante? Porque todo el modelo de negocio de Strategy depende de que emita nuevas acciones con prima. Es decir, vendiendo las acciones por más de lo que vale el Bitcoin. Cuando esto ocurría, era genial. Obtenían dólares vendiendo acciones, compraban Bitcoins y el mercado valoraba las acciones en $2. Dinero infinito. Una máquina de movimiento perpetuo. Pero ahora, con las acciones negociándose con descuento, cada vez que emiten nuevas acciones, están diluyendo a los accionistas actuales, y aún así, siguen comprando. En enero de 2026, compraron más de 116 millones de dólares en Bitcoin, a pesar de estar en números rojos. De acuerdo, pero Strategy es solo una empresa, porque esto derribó todo el mercado. 3 palabras. Efecto dominó. Primero está la deuda. ¿Está la deuda? Strategy debe más de 8.000 millones de dólares en bonos convertibles. Estas deudas no vencen ahora. La primera vence en el tercer trimestre de 2027, pero el mercado está nervioso. Si el Bitcoin sigue cayendo, ¿cómo van a pagar? En segundo lugar, otras empresas han copiado el modelo. Han surgido varias Crypto Treasury Companies, empresas que solo compran criptomonedas. Cuando la pionera empieza a hundirse, todo el mercado entra en pánico. En tercer lugar, y lo más importante, el apalancamiento. ¿Conoces a ese trader que pide prestados 5 de su dinero para comprar Bitcoin? Cuando el precio cae un 20%, lo pierde todo y se ve obligado a liquidar. Entonces tiene que vender su Bitcoin de cualquier manera. Cuando mucha gente hace lo mismo al mismo tiempo, se crea una cascada, el precio cae. Se producen liquidaciones, pero el Bitcoin se vende en el mercado. El precio cae más, se producen más liquidaciones y así sucesivamente. En un solo día, vimos más de $1.000 millones en posiciones liquidadas. Pero hay otra cosa de la que nadie habla. La correlación con las acciones tecnológicas. ¿Recuerdas la burbuja de la IA de la que todo el mundo hablaba en 2025? Pues bien, cuando empresas como AMD, Nvidia y Alphabet empezaron a caer debido al cansancio de la IA, el Bitcoin las siguió. ¿Por qué? Porque los inversores institucionales tratan a Bitcoin como un activo de riesgo. Cuando las cosas se ponen difíciles en el mercado tradicional,
venden criptomonedas para cubrir las pérdidas en acciones. Y hay más, con la Reserva Federal manteniendo los tipos de interés altos, incluso después de 2 recortes en 2025. El dólar se mantuvo fuerte. Y con un dólar fuerte, Bitcoin se debilitó. Siempre es así. Entonces, llegamos a la parte más importante. ¿Qué significa esto para 2026? En primer lugar, el ciclo de 4 años puede haber terminado. Conoces la teoría, ¿verdad? El precio sube durante 12, 18 meses. Llega al máximo. Mercado. Ocurrió en 2013, 2017, 2021. Pero 2024 y 2025 fueron diferentes. El Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico antes del halving debido a los ETF de Bitcoin al contado aprobados en SA. Esto nunca había sucedido antes. Analistas como Eric Buchunas, de Bloomberg, dicen que el patrón ha cambiado porque ahora tenemos propietarios más estables. Universidades como Harvard, bancos como Goldman Sachs, no venden presas del pánico como los traders de Twitter. Esto es bueno, y no significa menos volatilidad a largo plazo. Pero también significa que esas subidas de 10 veces en un año quizás sean cosa del pasado. Según 2026 no va a ser el año de la luna. La gestora 21 Shares ya lo ha advertido. No esperen un boom eufórico. En 2026, el mercado estará más estructurado, más regulado, más maduro. Esto es positivo para la adopción a largo plazo, pero significa correcciones más suaves y altas, menos explosivas. Las previsiones son muy variadas. Hay gente optimista que habla de un Bitcoin a 150.0 o 160.0 a finales de 2026. Hay gente más conservadora que dice que puede quedarse entre 90.0 y 110.0, y hay pesimistas que dicen que puede volver a 60.0 o incluso a 52.0 si pierde apoyo. ¿Es cierto? Nadie lo sabe, pero una cosa es segura. El Bitcoin de 2026 será diferente al Bitcoin de 2021. Menos agajaste rico rápidamente, más de oro digital yo. Menos especulación desenfrenada, más adopción institucional gradual. Y sabes qué es interesante. A pesar de toda esta caída, el Bitcoin sigue estando por encima de donde estaba hace 2 años. En febrero de 2024, el BTC estaba a 43.0. Hoy está a 65.0. ¿Es malo? Depende de tu perspectiva. Entonces, la hora de la verdad. ¿Vale la pena comprar Bitcoin ahora? Mira, no voy a darte consejos financieros aquí, pero te daré contexto para que tomes tu propia decisión. Argumentos a favor. El Bitcoin está un 50% por debajo de su máximo. Si crees que volverá a subir, es un descuento. La adopción institucional sigue creciendo, aunque lentamente. La regulación se está aclarando en todo el mundo. La venta de 2024 aún puede tener efectos en 2.026.202. La reserva estratégica de Bitcoin en la SOA, promesa de Trump, puede hacerse realidad. Argumentos en contra. Los tipos de interés aún pueden subir o mantenerse altos durante más tiempo. El panorama macroeconómico mundial es tenso. La guerra comercial, la inflación, la deuda pública, Strategy y otras empresas del tesoro pueden quebrar y causar más pánico. Puede caer más antes de subir. El soporte en 58.60 puede no aguantar. En mi opinión, Bitcoin es un activo a largo plazo. Si vas a necesitar el dinero en los próximos 6 a 12 meses, probablemente no sea el momento adecuado. Pero si puedes aguantar 3 o 5 años, históricamente siempre ha sido una buena inversión. Simplemente no hagas lo mismo que Strategy y utilices apalancamiento. Compra solo lo que puedas perder. El promedio del dólar, comprar un poco cada mes, sigue siendo la estrategia más inteligente. Y recuerda, el Bitcoin no murió en 2018, cuando cayó de 20.0 a 3.000. No murió en 2022, cuando cayó de 69.0 a 16.0. Y probablemente no morirá ahora. Chicos, eso es todo.
Esta es la explicación que nadie está dando sobre la venta masiva de Bitcoin en 2026. Ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Aprovecharéis para comprar más Bitcoin con descuento o esperaréis a que caiga más? Comenta aquí Bitcoin y cuéntame tu estrategia. Y si este vídeo te ha resultado útil, no olvides darle a me gusta yo, suscribirte al canal y activar la campana. Aquí hablamos del mercado sin rodeos, mostrando lo que no se ve en los grandes medios de comunicación. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y buenas inversiones. Si todavía crees que el mercado se mueve por las noticias, ya estás atrasado. Mientras la mayoría reacciona a lo que sale en los medios, el gran capital ya se ha posicionado días, a veces semanas antes. El inversor común pierde dinero no porque sea tonto, sino porque no tiene acceso al mapa real. Cree el ecosistema economía invisible precisamente para romper con eso. No es una promesa de ganancias rápidas. Es una lectura estructural del mercado, tal y como piensan los bancos, los gestores y los gobiernos. En mis libros electrónicos explico lo que casi nadie enseña. Cómo identificar eventos de liquidez antes de que ocurran. Cómo se fabrican, explotan, y luego se olvidan las crisis, porque la deuda, los intereses y la moneda importan más que cualquier acción aislada. En el grupo exclusivo comparto lecturas de mercado que no se publican en YouTube. Alertas de riesgo y cambios de régimen. Es un entorno pequeño, cerrado, y no es para todo el mundo. Y para aquellos que quieren tener todo organizado en un solo lugar. La aplicación Atlas Patrimonial es una aplicación que funciona como una sólida hoja de cálculo de oro y plata, con gráficos en tiempo real e IA integrada. Puedes preguntar cualquier cosa sobre tu patrimonio, oro o plata, y la IA te responde al instante. Además, actúa como un gestor de riesgo patrimonial, alertando cuando el mercado indica un aumento o una reducción del riesgo. No se trata de hacerse rico rápidamente, sino de no ser tomado por sorpresa. Si quieres seguir reaccionando, este vídeo ya ha sido suficiente, pero si quieres ver lo invisible antes de que se convierta en noticia, el enlace está en la descripción.